En la relación de problemas 3 puede encontrar un ejercicio que nos solicita calcular un número combinatorio utilizando funciones. Este ejercicio es una reformulación de un ejercicio que aparecía en la relación de problemas 2, como indicamos aquí, y aquí viene su enunciado, en el que se nos pedía calcular el número combinatorio n sobre m, con n y m valores enteros, y una restricción que nos impide utilizar las funciones de la biblioteca matemática. En este caso, se trata de aprovechar la solución que obtuvimos en ese ejercicio para expresarla en forma de funciones. Bien, si observamos la manera en la que se define el número combinatorio, vemos cómo el combinatorio n sobre m se puede calcular en base a el factorial, en base al factorial. En este caso, el combinatorio n sobre m es el cociente entre el factorial de n y el producto de el factorial de m por el factorial de n menos m. Por lo tanto, si disponemos de la función factorial, si sabemos calcular un factorial, calcular un número combinatorio es bien sencillo. De hecho, la primera implementación que podemos pensar es la traslación directa de esta expresión utilizando la función factorial. No obstante, nos tendremos que dar cuenta, si hacemos un análisis un poco más detallado, que podremos conseguir una implementación más rápida analizando la relación que hay entre numerador y denominador, y veremos que podemos conseguir efectivamente una implementación bastante más eficiente que la implementación directa. Lo primero que tendremos que tener en cuenta en el análisis es entender bien qué significa el número combinatorio n sobre m. Bien, el número combinatorio n sobre m nos va a decir cuántas combinaciones, grupos, podemos formar con n elementos tomados en bloques de m. Bien, y lo primero y lo primordial para tenerlo en cuenta es que el orden entre ellos, el orden de cada bloque, no importa. Eso significa, por ejemplo, que si tenemos tres elementos, llamémosle A, B, C, que forman un bloque de m elementos, consideraremos que este bloque es exactamente igual que el BCA y es exactamente igual que el BAC, por ejemplo, y cualquier otra permutación entre los tres elementos. Por lo tanto, nos interesa o no nos interesa distinguir o entender que tenemos tres bloques y no solamente uno, porque el orden entre los elementos del bloque no es relevante. Bien, por ejemplo, si tenemos 5 elementos y tomamos paquetes de 3, bloques de 3, supongamos que el conjunto inicial sería A, B, C, D, E. Cuando hablamos de todas las posibles combinaciones que podemos formar de estos 5 elementos tomados de 3 en 3, vamos a intentar realizarlas de forma exhaustiva. El primero y más evidente sería ABC. Podemos ahora seguir con el mismo orden A, B, D y A, B, E. Bien, con eso tenemos ya todos los posibles casos en los que A y B aparecen en primer lugar. Ahora podemos seguir jugando con el A en primer lugar, pasamos al C y tendríamos A, C, D y tendríamos también A, C, E. Seguimos ahora con el A en primer lugar y pasamos a la D, y en este caso solamente nos permite jugar con la E que viene a continuación. Empezaríamos ahora con la B y las combinaciones que podemos encontrar serían la B, C, D,
la BCE, la BDE y ya, por último, la CDE. En definitiva, con estos 5 elementos tomados de 3 en 3, hemos conseguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 combinaciones. Por lo tanto, podemos decir que el combinatorio 5 sobre 3 es igual a 10. Bien, si tomamos en cuenta la forma en la que está definido el combinatorio n sobre m, y si lo resolvemos en forma de factoriales, tenemos que se resolvería como n factorial partido m factorial y n menos m factorial. O lo que es lo mismo, 5 factorial partido 3 factorial, 5 menos 3, 2 factorial. O 5 por 4 por 3 por 2, el 1 no hace falta que lo pongamos, 3 por 2 y por 2. Por lo tanto, 3 y 2 se irían y este 4 se convierte en un 2 y se va por aquí. Y nos quedaría 5 por 2 igual a 10, con lo cual vemos que efectivamente son 10 las combinaciones posibles. Bien, solamente faltaría o tener en cuenta que a la hora de implementar, si disponemos de la función factorial, pues fácilmente se puede ver que con el cálculo de 1, 2 y 3 factoriales sería suficiente para resolver el problema. Por lo tanto, a la hora de realizar un diseño, debemos tener en cuenta que una función que realice el cálculo de un número combinatorio necesitaría como entrada n y m y proporcionaría como salida el combinatorio n sobre m. Pero debemos tener en cuenta que esta función combinatorio finalmente necesita también utilizar una función que realice el cálculo de un factorial. Y para realizar el cálculo del factorial necesitamos una entrada t y que produzca como resultado el factorial de t. Así pues, la función combinatorio se apoyaría en la función factorial. Vamos a ver una primera implementación de la solución. Empezamos presentando la función factorial, que en este caso observe que hemos declarado la función de tipo long int, porque puede darse cuenta que rápidamente el valor que se alcanza con el cálculo del factorial es lo suficientemente grande como para que se produzcan desbordamientos. De hecho, para valores mayores de 20, n igual a 20, el valor calculado no cabe en un dato int y por lo tanto utilizamos un long para evitar ese problema de desbordamiento. Bien, por lo tanto, el cálculo de factorial es muy simple, como puede pensar, simplemente se trata de calcular una serie de productos y como se trata de calcular un producto necesitamos una variable que inicializamos a 1 y mediante un ciclo for vamos calculando productos sucesivos, de forma que en cada vuelta el valor de esa variable factorial es el valor anterior multiplicado por un nuevo valor. En este caso multiplicando empieza valiendo 2 y mediante valores sucesivos 2, 3, 4, 5 se van multiplicando hasta que se alcanza el valor de n. Observe que no hemos puesto el valor 1 para evitar un cálculo inútil porque no afectaría al resultado final. Bien, en cualquier caso, esta variable local, llamada factorial, es la que finalmente contiene, después de realizar los cálculos, el factorial de n, del parámetro formal n. Observe que n no se cambia durante la ejecución de la función. Por lo tanto, ese valor es el devuelto, se devuelve el valor calculado, que es de tipo long, la función es de tipo long, y ya tenemos resuelto el cálculo del factorial. Por lo tanto, la función combinatorio podría resolverse de una forma sencilla, como puede observar aquí, porque lo único que tenemos que hacer es, dados dos parámetros n y m, que son los parámetros de entrada, la función simplemente calculará, utilizando en este caso también una variable local, aunque no es preciso, pero resulta interesante, calcula en primer lugar el factorial de n, el primer argumento,
y a ese resultado lo divide por el producto, como puede ver aquí fácilmente con los paréntesis, del factorial de m por el factorial de n menos m. Por lo tanto, puede ver cómo la función combinatorio llama por 3 veces a la función factorial para realizar sus cálculos. Vamos a ver un ejemplo utilizando la pila. Y para eso nos vamos a fijar, nos saltamos toda esta parte y nos fijamos en la función main para que entienda la forma en la que se va a ejecutar. El programa, como puede ver en la zona de entrada de datos, nos va a pedir el número total de elementos, lo que nosotros hemos llamado n, en este caso es el total a elegir, y finalmente nos pide cuántos se van a elegir del total, el que nosotros hemos llamado m, en el análisis aquí le llamamos elegidos. Observe que nos aseguramos que tanto total a elegir como elegidos deben ser mayores estrictos que 0. Para eso tenemos sendos filtros en marcha. Pero además tenemos que asegurarnos mediante este otro filtro que el total a elegir sea estrictamente menor que elegidos. Bien, estas 3 condiciones las hemos establecido mediante precondiciones a la hora de llamar a la función factorial y a la función que calcula el número combinatorio. Tanto m como n deben ser mayor que 0 y además n debe ser mayor o igual que m. Por lo tanto, si total a elegir es menor que elegidos, no se cumpliría la última precondición, la que hemos indicado aquí como que n debe ser mayor o igual que m, y no se debería ejecutar la función combinatoria. Bien, una vez superada la fase inicial, la fase de lectura, observe cómo se llama a la función combinatoria. Por lo tanto, la función main quedaría detenida y se empezaría a ejecutar la función combinatoria. Vamos a suponer los valores elegidos son total a elegir 5 y elegidos 3. Bien, en este caso, estos serían los valores de las variables y se produciría, como hemos dicho, una llamada a la función combinatorio pasándole los valores 5 y 3. Si nos vamos a la cabecera de la función combinatorio, vemos que esos valores se reciben en los parámetros formales n y m. Así, el primer parámetro real, total a elegir, copia su valor en n, y el segundo parámetro real, elegidos, copia su valor en m, 3, y empieza la ejecución de la función combinatorio. Si nos fijamos en el código de la función, observaremos que para su ejecución declara inicialmente una variable local llamada combinatorio, que inicialmente tiene un valor indeterminado. Bien, la ejecución de la función combinatorio lleva asociada llamadas a la función factorial. En primer lugar, se ejecutaría esta función, sería la llamada a factorial de n, donde n vale 5. Por lo tanto, la función combinatorio quedaría detenida y se produciría una llamada a factorial de n. Esa llamada hace, igual que ocurrió antes, que el parámetro real, n, el de la función combinatorio, copie su valor en el parámetro formal n de la función factorial y empiece la ejecución de la función factorial. Cuando empieza la ejecución de la función factorial, vemos que aparece una variable local llamada factorial, aquí la tiene, que tiene un valor indeterminado, pero inmediatamente pasa a valer 1. Bien, cuando se ejecuta el ciclo for de la función factorial, se calcula el valor del factorial de 5 y se sustituye el valor de de la variable factorial, que está indeterminado, por su valor, que es 120. Y se procede a la devolución del valor. Ahora, por lo tanto, la función debe proceder a hacer el return del valor de la variable factorial, 120, y asociarlo o utilizarlo en la función que realizó la llamada. Seguimos en el próximo vídeo.